Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura y deseas disfrutar de historias que te transporten a tiempos pasados, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. En esta ocasión, les traemos Brenda, una novela escrita por el talentoso Eduardo Acevedo Díaz, ambientada en las turbulentas guerras civiles de Uruguay del siglo XIX. Acompáñanos en esta fascinante historia de amor, heroísmo y lucha. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro de Brenda y Enrique. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles de la hacienda, donde el silencio de la naturaleza se rompía solo por el suave susurro del viento. La tarde en la que todo comenzó parecía ser como cualquier otra en la vida de Brenda. Era una joven de gran belleza, no solo por sus rasgos delicados, sino también por la fuerza de su carácter, algo que sus ojos oscuros y su porte altivo reflejaban con claridad. Vivía en una finca en las afueras de Montevideo, donde la paz y la tranquilidad se alternaban con los ecos de los conflictos civiles que sacudían a Uruguay. Brenda se encontraba en su jardín, rodeada de flores que recién comenzaban a abrirse con el comienzo de la primavera. Estaba sola, como era habitual, en su tiempo libre. Pero esa tarde algo era diferente. A lo lejos, en el camino que conducía a la finca, se divisaba una figura que, con su porte militar, interrumpía la calma habitual de su entorno. Era Enrique, un joven militar que regresaba de la guerra. Su rostro, marcado por la dureza de los combates, reflejaba el cansancio de los años de lucha, pero también una determinación indomable. Enrique había sido parte de las fuerzas en la reciente guerra civil que había dividido al país, y ahora volvía a su tierra natal, en busca de un respiro que la guerra no le había concedido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Brenda, algo en el aire cambió. La guerra, con todo lo que traía consigo, parecía desvanecerse por un momento. Su mirada era profunda, casi insondable, pero al mismo tiempo se notaba una fragilidad escondida. Brenda, al ver a este hombre que parecía haber absorbido todas las miserias de un conflicto imparable, sintió una extraña mezcla de admiración y desconfianza. Enrique había oído hablar de Brenda, aunque nunca la había visto en persona. Sabía de su fama de mujer inteligente, decidida y valiente. Había escuchado cómo, a pesar de la guerra, ella seguía llevando una vida digna, manteniendo la esperanza en medio de la tempestad. Sin embargo, también sabía que ella representaba una parte de la sociedad que, por lo menos en apariencia, se mantenía alejada del caos bélico. A medida que él se acercaba, Brenda no podía evitar observarlo con más detalle. Llevaba el uniforme de los soldados de la causa, su sable colgado a un costado y su rostro, bronceado por el sol y endurecido por la lucha, parecía reflejar la misma guerra que había arrasado tantas vidas. Pero más allá de esa apariencia de dureza, sus ojos transmitían algo más, una humanidad perdida, como si el hombre que miraba desde allí fuera, en el fondo, un ser completamente distinto al soldado que había estado en el campo de batalla. ¿Qué trae usted a estas tierras?, preguntó Brenda, rompiendo el silencio con una voz firme, pero no exenta de curiosidad. Enrique, al escucharla, se detuvo un instante. La serenidad de Brenda le pareció algo ajeno, algo que no correspondía a un mundo arrasado por la guerra. Pero, al mismo tiempo, esa calma le ofreció un respiro que no había encontrado en muchos años. Vengo del frente, señorita. He estado lejos de casa por mucho tiempo, respondió él, con una voz grave y un tono que parecía lleno de tristeza. Brenda no apartó la vista de él. Hubo algo en su tono que la hizo pensar en todo lo que debía haber vivido, en todo lo que debía haber sufrido. De alguna manera, esa expresión de desgaste y sufrimiento le resultaba familiar, pues ella también había visto de cerca los efectos de la guerra, aunque de manera indirecta. ¿Y ahora qué hará?, preguntó Brenda, sin intentar disimular el interés que despertaba en ella este hombre desconocido. Buscar la paz, si es que se puede encontrar en este país, respondió Enrique con un suspiro. La guerra nunca termina para los que han estado en ella. Brenda lo observó con una mezcla de compasión y escepticismo. Sabía que muchos hombres como él, después de haber experimentado la guerra, regresaban cambiados, con cicatrices que no siempre eran visibles. La paz que él buscaba parecía una utopía, algo que difícilmente podría alcanzarse tras tantas pérdidas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, como si la naturaleza misma se hubiera detenido para observar este primer encuentro entre dos mundos aparentemente opuestos.
el de la joven mujer que representaba el anhelo de estabilidad y el del soldado que había sido testigo de la brutalidad de la guerra. ¿Le gustaría quedarse por un rato?, dijo Brenda, sin saber bien por qué lo invitaba. Algo en él le inspiraba una confianza que no podía explicar. Enrique dudó por un momento, mirándola fijamente. A pesar de la dureza de su vida, la invitación era una muestra de hospitalidad genuina, algo que él había aprendido a valorar en medio de la guerra. Sin decir una palabra, asintió lentamente. Ambos caminaron en silencio hacia la casa, mientras el sonido de sus pasos sobre la tierra se sumaba al ruido suave del viento que, como si también él fuera parte de esta historia, acariciaba las hojas de los árboles. Esa noche, Brenda y Enrique compartieron una cena sencilla, pero cargada de un simbolismo que ninguno de los dos pudo prever en ese momento. La guerra era algo que marcaba sus destinos, pero también lo era su encuentro. Aunque no lo sabían aún, ese primer cruce de miradas sería el comienzo de una historia que los uniría, o los separaría, de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Capítulo 2. El contexto de la guerra. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad se cernía sobre la hacienda. Sin embargo, la atmósfera no era de calma. La guerra, aunque distante en ese momento, se sentía presente en cada rincón de Uruguay. Brenda no podía apartarse de esa realidad que invadía cada pensamiento, cada decisión. La guerra civil, que había marcado la historia del país, parecía una sombra que nunca se desvanecería, una herida abierta que se negaba a sanar. La joven estaba sentada en el amplio salón de la finca, observando por la ventana el paisaje que se extendía más allá. A lo lejos, las montañas parecían envueltas en una bruma suave, pero Brenda sabía que detrás de ese paisaje bucólico se libraba una lucha que desgarraba al país. La guerra había partido en dos a su nación: los colorados, quienes luchaban por un gobierno centralista y liberal, y los blancos, que abogaban por un sistema federalista y conservador. Brenda, como muchas otras personas de su entorno, se veía atrapada en medio de esas disputas políticas, sin poder escapar de ellas. Enrique, aunque no había hablado mucho sobre su participación, había sido uno de esos hombres que se alistaron en la causa colorada. La presencia de él en la finca era solo una parte del constante recordatorio de que la guerra había tocado cada rincón del país. Mientras Brenda se encontraba sumida en sus pensamientos, su mente viajaba al pasado reciente, cuando el país había sido sacudido por los ecos de los cañonazos y los gritos de los soldados. La situación política era cada vez más incierta. Las batallas se libraban no solo en los campos de guerra, sino en las mentes de los ciudadanos que se veían obligados a tomar partido, a alinearse con uno u otro bando. Brenda, como hija de una familia tradicional y de clase alta, sabía que su posición era una de privilegio, pero también entendía que su vida no escapaba de las consecuencias de esta lucha. La guerra no entendía de clases ni de distinciones. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón del país, los efectos de los enfrentamientos se hacían sentir. Enrique, quien había llegado hace pocos días, aún estaba lidiando con las secuelas de su tiempo en el frente. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de la guerra, pero aún más profunda era la herida en su alma. Había sido parte de los hombres que se habían visto obligados a dejar sus hogares para luchar por una causa en la que muchos no creían realmente, pero que la situación los había forzado a aceptar como inevitable. La guerra civil no solo había dividido a las familias, sino también a los propios hombres que habían sido compañeros de lucha en otros tiempos. Esa misma noche, después de la cena compartida, Enrique se retiró al pequeño cuarto que le habían preparado en la finca. A través de la ventana de su habitación, observaba las estrellas, las mismas que lo habían acompañado en los campos de batalla, pero esta vez con un sentimiento de pérdida y desesperanza. La guerra lo había cambiado, lo había despojado de su juventud y de su inocencia. Ya no era el mismo hombre que había partido hacia el frente, lleno de ideales y sueños. Ahora era un hombre marcado por la violencia, por las decisiones que tuvo que tomar y por las vidas que había arrebatado. Brenda, en su habitación, también se encontraba pensativa. La imagen de Enrique, con sus ojos cargados de sufrimiento, no la dejaba en paz. A pesar de su aparente dureza, Brenda había comenzado a percibir en él una vulnerabilidad que le resultaba desconcertante. Sabía que la guerra lo había transformado, pero aún había algo en su mirada que parecía pedir ayuda, como si no supiera cómo encajar de nuevo en el mundo que lo rodeaba. Al día siguiente, cuando la luz del sol empezó a despuntar en el horizonte, Enrique y Brenda se encontraron nuevamente. Esta vez,
El encuentro fue menos formal, más natural. Ambos sabían que, aunque el contexto político y social que los rodeaba parecía lejano, la guerra había dejado una huella profunda en ellos. Sabe, señorita Brenda, Comenzó Enrique, al ver que ella lo observaba desde la ventana de la finca. Uno nunca está preparado para lo que la guerra hace a las personas. No solo las cambia, sino que las destruye por dentro. Brenda lo miró fijamente, sorprendida por sus palabras. Aunque ya lo había escuchado hablar de su experiencia en el frente, esta vez sus palabras parecían más personales, como si finalmente estuviera compartiendo algo de sí mismo. La guerra no tiene misericordia, Enrique, respondió Brenda con suavidad. Sé que todos estamos afectados por ella, pero algunos lo sienten más que otros. Enrique la miró, y por un momento, se produjo un silencio entre ellos. La guerra había dejado en él una huella profunda, un vacío que nunca podría llenar. Sin embargo, esa conversación con Brenda, aunque breve, le dio una sensación de alivio, como si finalmente pudiera hablar con alguien que no lo juzgara por su pasado. Brenda, al escuchar su confesión, comprendió que detrás de aquel soldado de rostro serio y firme, había un hombre que había vivido demasiado en poco tiempo. Un hombre que, al igual que ella, se encontraba atrapado en la realidad de una guerra que no parecía tener fin. ¿Cree que alguna vez podremos encontrar la paz, Enrique?, preguntó Brenda, mirando al horizonte, como si buscara una respuesta en el cielo. Enrique se quedó pensativo por un momento, y luego, con una sonrisa amarga, respondió: No lo sé, Brenda. Pero mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir luchando. En ese instante, ambos entendieron que su encuentro, tan inesperado como breve, había sido una pausa en medio del caos que azotaba al país. Brenda había comenzado a ver en Enrique algo más que un soldado. Y Enrique, por su parte, había encontrado en Brenda una presencia reconfortante, algo de humanidad en un mundo donde la guerra había intentado arrebatarle todo lo que amaba. La guerra seguía siendo el contexto en el que sus vidas se desarrollaban, pero por un momento, en ese diálogo silencioso entre dos almas afectadas por el mismo dolor, parecía que, al menos por un breve segundo, el mundo había dejado de girar con tanta violencia. Capítulo 3. La decisión de Enrique. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana del cuarto de Enrique, mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, bañando la finca con su luz dorada. Era un día más en ese refugio que le ofrecía Brenda, pero Enrique sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. La paz que había experimentado en las últimas horas parecía frágil, como si la guerra lo hubiera marcado demasiado para que pudiera encontrar un refugio definitivo. Esa paz momentánea, con su presencia junto a Brenda, no podía durar para siempre. Enrique se levantó de la cama con un gesto de cansancio. Las imágenes de la guerra volvían a su mente, como una marea que lo arrastraba hacia el pasado. Aunque en el fondo de su ser deseaba encontrar la tranquilidad, sabía que su lugar estaba en el frente. La causa, su causa, la que había decidido seguir, lo llamaba de nuevo. Su lealtad a los colorados, aunque vacilante, seguía siendo fuerte. La guerra no era algo que se pudiera abandonar tan fácilmente. Los hombres como él, que habían luchado en los campos, sabían que no podían simplemente olvidar todo lo que había ocurrido. Pero Enrique no podía olvidar a Brenda. Cada día que pasaba junto a ella en la finca, sentía como se formaba un vínculo más profundo, una conexión que no había anticipado. Había algo en ella que lo había tocado de manera profunda, algo que lo atraía, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La bondad que emanaba de su ser parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de su alma. Sin embargo, al mismo tiempo, esa conexión lo asustaba. La guerra había hecho que desconfiara de cualquier forma de apego. Había aprendido a no aferrarse a nada, porque todo podía desaparecer de un momento a otro. Brenda, en su parte, había observado el cambio en Enrique. Aunque su rostro seguía siendo el de un hombre que había experimentado mucho en su vida, sus ojos comenzaban a reflejar algo diferente. Había en él una lucha interna que no podía pasar desapercibida. Ella, a su manera, comprendía esa lucha. No era ajena a la violencia que arrasaba a su país, pero a pesar de todo lo que sucedía, siempre había mantenido una firme creencia en la posibilidad de un futuro mejor, en la idea de que la paz podía, alguna vez, reemplazar la guerra. Esa mañana, mientras Brenda caminaba por los jardines de la finca, pensaba en Enrique y en lo que le esperaba.
El amor que comenzaba a sentir por él la llenaba de una felicidad nueva, pero también de incertidumbre. ¿Cómo podría alguien como Enrique, marcado por la guerra, encontrar su lugar en un mundo que ya no era el mismo? ¿Y cómo podría ella, tan ajena a la dureza de esos tiempos, enfrentarse a un amor que parecía condenado por las circunstancias? Mientras caminaba, Brenda se encontraba con sus pensamientos más oscuros. Sabía que la guerra había arrancado muchas vidas, y temía que Enrique fuera una de esas víctimas, ya no solo física, sino emocionalmente. El vacío que la guerra había dejado en él no se llenaría con facilidad. Sin embargo, había algo en su mirada que le decía que, si no tomaba una decisión pronto, perdería la oportunidad de encontrar la paz que ambos necesitaban. Esa tarde, Enrique se acercó a Brenda mientras ella caminaba hacia el salón. Él había decidido que debía hablar con ella. No quería arrastrarla a la guerra, pero sabía que debía tomar una decisión, una que podría cambiar el rumbo de su vida. Brenda, dijo Enrique, su voz cargada de una seriedad que no pasaba desapercibida. He estado pensando mucho en todo esto. En la paz que me ofreces, en lo que significas para mí. Pero hay algo que debo hacer. No puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Brenda lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. El cambio en su expresión era evidente. Él, quien había llegado a la finca como un hombre cansado de la guerra, ahora parecía decidido a regresar a ella. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué te refieres, Enrique? Preguntó Brenda, su voz suave pero llena de preocupación. Debo regresar al frente, respondió él, con una dureza que no podía ocultar. No es solo mi deber como soldado, es algo más. He visto demasiado para quedarme aquí y olvidar lo que está pasando en el país. La guerra sigue, y tengo que seguir luchando por mi causa. Brenda se quedó en silencio, procesando sus palabras. Lo que Enrique le decía era cierto. La guerra no había terminado, y el país seguía dividido. Había un conflicto que no se resolvería solo con un acto de voluntad, y ella lo sabía. Sin embargo, el dolor que Enrique llevaba consigo era palpable. La decisión de regresar al frente no solo le significaba un regreso a la violencia, sino también la aceptación de lo que había dejado atrás, el futuro que podrían haber tenido juntos, las posibilidades de una vida distinta, alejada de la guerra. Enrique, no quiero que te vayas, dijo Brenda finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Pero, ¿realmente crees que puedes volver a la guerra después de todo lo que has vivido? Enrique la miró fijamente, y por un momento, los dos permanecieron en silencio. Las palabras de Brenda le llegaban como un susurro en medio de su tumulto interno. No quería lastimarla, no quería arrastrarla a la oscuridad de su propia guerra interna, pero sentía que no tenía otra opción. Lo que he vivido no me define, Brenda. La guerra ha dejado cicatrices, pero no puedo dejar que esas cicatrices me impidan hacer lo que siento que debo hacer. Respondió Enrique, con la voz firme, pero con una angustia visible en sus ojos. No puedo quedarme aquí, sabiendo que mi gente sigue luchando. No puedo abandonar mi causa. Brenda lo miró, sabiendo que lo que Enrique decía era cierto. La lucha que él había elegido era más grande que el amor que ella sentía por él. Su lealtad a su causa, su sentido del deber, lo arrastraba de nuevo a la guerra, a esa espiral de violencia que lo había cambiado para siempre. Te entiendo, Enrique, dijo Brenda, con una mezcla de tristeza y resignación. Solo espero que encuentres lo que buscas, y que la paz llegue algún día para todos nosotros. Enrique se acercó a ella y, por un instante, sus manos se entrelazaron. No había palabras que pudieran expresar lo que ambos sentían en ese momento. Era un adiós que no quería serlo, una despedida que no parecía real. Sin embargo, en sus corazones, sabían que el destino los separaría, al menos por un tiempo. Brenda lo miró mientras él se alejaba, sabiendo que, aunque su decisión era irrevocable, algo en su interior le decía que este no sería el último encuentro entre ellos. La guerra, a pesar de su crueldad, tenía la capacidad de unir y separar a las personas de maneras que nadie podía prever. Enrique, con la mochila sobre su hombro y el sable en la mano, se alejó de la finca. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que dejaba atrás, pero también de lo que debía enfrentar. La guerra lo llamaba de nuevo, y no podía ignorar ese llamado. Capítulo 4. La despedida y el regreso. El sol ya estaba comenzando a declinar en el horizonte cuando Enrique, con su mochila a cuestas y su sable al lado, se despidió de la finca.
El aire fresco de la tarde lo envolvía mientras caminaba por el sendero que conducía a la carretera, hacia su destino incierto. La despedida con Brenda había sido breve, pero cargada de emociones no expresadas, como si las palabras que no se dijeron quedaran flotando en el aire, entre ellos, sin ser tocadas. Brenda lo observó desde la ventana de la casa, su corazón lleno de tristeza y una mezcla de incertidumbre. No sabía si alguna vez lo volvería a ver. Aunque su despedida fue serena, en el fondo, sentía que algo dentro de ella se quebraba. Enrique no solo se llevaba consigo una parte de su alma, sino también la esperanza de un futuro compartido. Sin embargo, el deber lo llamaba, y la guerra, en su implacable voracidad, no dejaba espacio para dudas ni para los sentimientos personales. Mientras Enrique caminaba hacia su destino, pensaba en la conversación con Brenda. Las palabras de ella, su preocupación por él, su amor silencioso, resonaban en su mente. A pesar de la dureza que había adquirido debido a la guerra, Enrique no podía evitar sentir que algo en su vida había cambiado irreversiblemente. Había sido, en muchos sentidos, una transformación que no se podía deshacer. Sin embargo, el sentimiento que había nacido entre él y Brenda no desaparecía. Era un lazo invisible, que aún lo ataba a ella, aunque la distancia y la guerra se interpusieran entre ellos. Los días siguientes fueron lentos para Brenda. La finca, que solía ser un lugar de calma y rutina, ahora parecía vacía sin Enrique. Aunque su presencia había sido breve, su impacto en ella había sido profundo. Su preocupación por él no la dejaba en paz. A menudo se encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándose si Enrique estaría a salvo, si su regreso a la guerra sería su perdición. Pero más allá de la preocupación por su vida, Brenda también se enfrentaba a la propia incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Podría seguir adelante con su vida mientras el país se sumía cada vez más en la violencia y el caos? Mientras tanto, Enrique había regresado a la línea de frente. La guerra lo había recibido de nuevo con su frialdad y violencia. Los soldados, como él, no se permitían lujos como el arrepentimiento. No había tiempo para la nostalgia, ni espacio para la compasión. La lucha continuaba, y Enrique sabía que cada día en el frente podría ser el último. Pero también sabía que su regreso a la guerra no era solo una cuestión de lealtad a los colorados, sino también un intento de encontrar algo que le diera sentido a su vida rota, una causa por la que luchar, un propósito que le ayudara a lidiar con las sombras que lo acosaban. Enrique se encontraba rodeado de compañeros, algunos conocidos, otros nuevos, todos con el mismo vacío en la mirada, el mismo cansancio en los huesos. La guerra no perdonaba, y cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Sin embargo, Enrique no podía evitar preguntarse qué habría sido de Brenda, si ella habría encontrado la paz que él deseaba para ella, si el amor que compartían seguiría vivo en su corazón. Una tarde, mientras caminaba junto a algunos soldados hacia el campamento, Enrique sintió la pesada carga de la soledad sobre sus hombros. El ruido de los cañones y los disparos le resultaba cada vez más distante, como si el mundo ya no tuviera sentido. El cansancio lo envolvía, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Había sido testigo de tantas muertes, tantas tragedias, que ya no sabía cómo mantenerse entero. El tiempo en el frente lo había transformado, y en esos momentos de reflexión, se preguntaba si alguna vez podría regresar a la vida que había dejado atrás. Pero a pesar de todo, algo seguía ardiendo dentro de él. Algo que le impedía rendirse, que lo mantenía de pie, incluso cuando el peso de la desesperanza amenazaba con derribarlo. Era la memoria de Brenda, la imagen de su rostro, lo que lo mantenía aferrado a un futuro, aunque incierto. No podía olvidar su amabilidad, su presencia, la manera en que ella lo había mirado antes de irse. Si algo podía salvarlo de sí mismo, era ella. Una noche, mientras descansaba en su improvisada cama de campaña, Enrique escribió una carta. Sabía que las posibilidades de que llegara a Brenda eran mínimas, pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Necesitaba que ella supiera lo que significaba para él, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que lo separaba. Con la pluma en mano, comenzó a escribir, sin saber exactamente qué decir, pero con la urgencia de expresar su corazón. Querida Brenda. Aunque las palabras nunca serán suficientes para explicarte lo que siento, debo intentarlo. Desde que te dejé, he estado en guerra, no solo con los enemigos en el campo, sino también conmigo mismo. La guerra cambia a los hombres, y yo he cambiado, no lo puedo negar. Pero a pesar de todo lo que me ha marcado,
tu rostro sigue en mi mente, y tu nombre sigue en mi corazón. No sé si volveré, y tal vez esta carta no llegue a tus manos, pero al menos quiero que sepas que, aunque la guerra nos haya separado, siempre estarás conmigo, en mis pensamientos, en mi alma. Con cariño. Enrique. Enrique guardó la carta en su bolsillo, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. No esperaba respuesta, ni siquiera pensaba en el futuro. Solo quería dejar constancia de lo que Brenda había significado para él, de la paz que había encontrado en ella, aunque fuera por un corto tiempo. Pero el sonido de los cañones que retumbaban a lo lejos le recordó que la guerra no esperaba. Este desarrollo del capítulo 4 ahonda en la evolución emocional de Enrique, quien, a pesar de la crudeza de la guerra, no puede dejar de pensar en Brenda y en lo que ella representa para él. La narración explora la soledad y el sufrimiento en el frente, mientras que también da espacio a las emociones no resueltas entre ambos personajes. El capítulo termina con una carta de Enrique a Brenda, un último intento por conectar antes de que la guerra lo arrastre de nuevo hacia su cruel realidad. Capítulo 5. El retorno a la guerra. El viento soplaba con fuerza esa mañana, levantando polvo y hojas secas mientras Enrique marchaba junto a su unidad por los caminos irregulares que llevaban al frente. A lo lejos, se escuchaban los ecos de los cañones, los ruidos que ya no eran extraños para él, pero que aún, en lo más profundo de su ser, le causaban una sensación de desasosiego. La guerra, aunque habitual, siempre llevaba consigo un sabor amargo, una constante amenaza que nunca desaparecía por completo. Enrique pensaba en su carta a Brenda. Sabía que las probabilidades de que llegara a sus manos eran escasas, pero el simple hecho de escribirla le había dado un respiro, aunque fugaz. Había sido como un acto de resistencia a la indiferencia del destino. En su mente, el rostro de Brenda seguía vivo, como una llama que iluminaba la oscuridad de la guerra. No importaba cuán distante estuviera, ella seguía siendo su ancla, su razón para seguir adelante. Sin embargo, la realidad del frente no permitía espacio para sueños o esperanzas. En el campamento, la vida continuaba con su ritmo monótono y despiadado. Los soldados se preparaban para el combate, reparaban sus armas, y repasaban las órdenes con la misma indiferencia con que se enfrentarían a la muerte. Enrique, aunque entrenado para sobrevivir en ese ambiente de violencia, no dejaba de sentirse cada vez más alejado de todo lo que alguna vez había sido normal para él. El recuerdo de la finca de Brenda parecía pertenecer a otro mundo, uno en el que el tiempo pasaba con calma, donde la vida podía vivirse sin el constante peligro de morir. Pero ahora, esa calma era una ilusión. La guerra había arrasado con todo lo que alguna vez había tenido importancia para él, y lo único que quedaba era el peso de la obligación, la lealtad a una causa que, a medida que pasaba el tiempo, se volvía más y más abstracta. Unas horas después, Enrique y su unidad llegaron a un campamento improvisado. Era un lugar desolado, rodeado de trincheras y fortificaciones precarias. El aire estaba cargado de humedad y polvo, y el olor a sudor, pólvora y tierra mojada impregnaba todo. Los soldados, en su mayoría jóvenes, trataban de adaptarse a la vida en ese infierno. Algunos fumaban, otros limpiaban sus rifles, mientras que otros simplemente se mantenían en silencio, conscientes de la incertidumbre de lo que les deparaba el día siguiente. Enrique se acomodó en un rincón, con la mirada perdida en el horizonte. Sentía la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que el combate estaba cerca. La guerra, siempre impredecible, podía estallar en cualquier momento, y él debía estar preparado para enfrentarlo. Sin embargo, no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a Brenda. ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado su propio refugio en medio de la tormenta? Si hubiera sido otro momento, otro lugar, habría deseado estar con ella, lejos de la violencia, lejos de todo lo que lo había llevado hasta allí. La noche comenzó a caer lentamente, y los soldados se agruparon alrededor de fogatas, buscando un poco de calor en medio del frío de la montaña. Enrique se acercó a uno de sus compañeros, un joven llamado Ramón, quien, a diferencia de él, parecía aceptar la guerra con una mezcla de fatalismo y resignación. Ramón había perdido a su familia en un ataque enemigo, y su único objetivo ahora era sobrevivir. ¿Cómo lo ves, Enrique?, preguntó Ramón, mientras pasaba una caja de raciones a su compañero. ¿Crees que vamos a salir de aquí vivos? Enrique lo miró con una leve sonrisa, pero en sus ojos se reflejaba la misma incertidumbre. Sabía que, aunque no lo dijeran, todos los hombres en el campamento se enfrentaban a la misma pregunta, la misma duda que acechaba su alma.
¿Quién saldría con vida de todo esto? La guerra no dejaba espacio para la esperanza, pero tampoco la destruía por completo. Era un vacío que tragaba todo, pero que a veces dejaba entrever la luz de lo que podría ser. No lo sé, Ramón, respondió Enrique, con la voz grave, cargada de la experiencia que solo podía traer el haber vivido demasiado tiempo en el frente. Solo sé que hay que seguir adelante, uno nunca sabe lo que va a pasar. Lo único que puedo decirte es que hay que estar listo para lo que venga. Ramón asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Pero Enrique sabía que, en el fondo, nada de eso calmaba el miedo que se cernía sobre ellos. La guerra era, al final, una ruleta, y la muerte podía tocar la puerta en cualquier momento, sin previo aviso. Esa noche, mientras las estrellas se alzaban en el cielo oscuro, Enrique no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos estaban atrapados en una espiral de dudas y recuerdos. A menudo, en medio del silencio de la noche, sentía la necesidad de escuchar la voz de Brenda, saber cómo estaba, qué pensaba, si había encontrado su lugar en el mundo en medio de todo ese caos. Pero sabía que no podía volver a ella, al menos no en ese momento. De repente, una explosión resonó en la distancia, seguida de los gritos de los soldados que se preparaban para el ataque. El sueño de Enrique se desvaneció al instante, y la realidad de la guerra lo golpeó con toda su crudeza. El campamento comenzó a moverse con rapidez, los hombres se levantaron, tomaron sus armas y se dirigieron a sus puestos de combate. La guerra había vuelto a llamar, y esta vez, Enrique no podía escapar. A medida que se adentraban en la oscuridad, las luces de las explosiones iluminaban el paisaje como relámpagos en medio de la tormenta. El sonido de los disparos, las bombas y los gritos llenaban el aire. Enrique, con el corazón acelerado, sabía que debía mantenerse enfocado, que su vida dependía de cada uno de los movimientos que hacía. La guerra no hacía distinción entre los valientes y los temerosos, entre los justos y los injustos. Solo importaba sobrevivir. Mientras corría hacia su destino, un pensamiento cruzó su mente, un pensamiento que lo mantenía vivo en medio de todo el caos. Si alguna vez salgo de esta, volveré a ver a Brenda. Volveré a su finca. Volveré a su paz. Este capítulo 5 profundiza en el regreso de Enrique al frente de batalla, mostrando cómo la guerra se convierte en una parte intrínseca de su existencia, y cómo sus pensamientos y recuerdos de Brenda se convierten en una forma de resistencia personal frente al caos. El capítulo refleja la tensión emocional de Enrique, quien, a pesar de estar atrapado en la violencia, mantiene viva la esperanza de regresar a un mundo distinto, uno donde el amor y la paz puedan existir. Capítulo 6. La tormenta de la guerra. El día amaneció sombrío. Una niebla espesa cubría el campamento, y el sonido distante de las explosiones, aún incesantes, se filtraba a través del aire pesado, como presagio de lo que estaba por venir. Enrique, que ya había perdido la cuenta de cuántos días llevaba en el frente, se levantó con el cuerpo agotado y la mente aún densa por el insomnio de la noche anterior. El cansancio era su compañero constante, pero el miedo, aunque opacaba sus emociones, aún era palpable. La guerra no solo desgastaba el cuerpo, sino también el espíritu. Las ráfagas de viento arrastraban la tierra suelta, y el cielo, por momentos, se oscurecía como si la misma naturaleza se hubiera rendido ante la violencia que se desataba en el campo de batalla. Enrique se dirigió hacia el pequeño refugio donde los soldados se reunían para recibir órdenes. Todos estaban tensos, con miradas ausentes y cuerpos rígidos, como si el peso de la guerra los hubiera dejado sin alma. Había algo en el aire esa mañana, una sensación de que algo grande estaba por ocurrir, algo que cambiaría todo. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, irrumpió en la tienda con rapidez, interrumpiendo el murmullo de los soldados. Con voz firme, les dio la orden de prepararse para un ataque inminente. Sabían que la ofensiva de las tropas enemigas era inminente, y que su posición, ya vulnerable, se vería afectada por la cercanía del enemigo. Enrique sintió que su estómago se apretaba, un nudo de incertidumbre formándose en su garganta. La guerra lo había hecho invencible en muchos aspectos, pero aún sentía ese miedo, esa fragilidad humana que no desaparecía. Hoy no es un día común. El enemigo viene con todo, dijo el capitán, mirando a cada uno de los hombres. Estén preparados para lo peor. Este podría ser nuestro último día en este mundo. O tal vez, sea el día que salgamos victoriosos. Pero deben recordar, si caemos, caemos juntos. Esa última frase resonó en la mente de Enrique,
quien no podía evitar preguntarse si, al final, la guerra se trataba de eso, morir juntos, porque el mundo en el que vivían ya no permitía salvarse por separado. La fraternidad en la lucha era la única que permanecía intacta, un lazo que unía a los hombres más allá de sus diferencias, de sus pasados, de sus temores. El ataque comenzó con la rapidez de una tormenta. Los hombres de la unidad se alistaron en sus posiciones, sus rifles y pistolas ya cargados, listos para abrir fuego en cuanto el enemigo apareciera. Enrique, mientras se acomodaba tras un parapeto de tierra, sintió una extraña calma. Era como si la guerra ya no tuviera control sobre él. Se había acostumbrado a la muerte, a la violencia, a la desesperanza. Ya no le importaba lo que sucediera, lo único que deseaba era que todo terminara pronto, que las luces de las explosiones y los gritos de los hombres se apagaran, y que pudiera regresar a un lugar donde la paz fuera posible. Pero, antes de que pudiera procesar más pensamientos, la batalla estalló con toda su furia. El estruendo de las bombas rompió el aire y la tierra comenzó a temblar. Enrique disparó su rifle sin pensar, siguiendo la misma rutina que había aprendido a lo largo de los años. Apuntar, disparar, moverse. La sangre y el polvo se mezclaban en el aire, creando una atmósfera irrespirable, donde todo se reducía a la lucha por sobrevivir. En medio del caos, la figura de Brenda apareció en su mente, como una sombra que lo perseguía. Se preguntó si ella, en algún lugar lejano, también estaría luchando con sus propios demonios. ¿Estaría pensando en él? ¿Había encontrado la manera de mantenerse fuerte en un mundo tan frágil? El pensamiento de ella lo mantenía anclado a una realidad distinta, más amable, pero también le dolía, porque sabía que, aunque la guerra podía destruirlo todo, no había forma de regresar a su pasado. A lo lejos, una nueva explosión iluminó el cielo, y los soldados cayeron al suelo. Enrique apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando vio a uno de sus compañeros, un joven llamado Martín, caer herido por una metralla. El grito de dolor de Martín se unió al clamor del combate, y Enrique corrió hacia él, arrastrándolo rápidamente hacia un refugio. El tiempo se había detenido en ese instante. Todo a su alrededor desapareció, la guerra, las explosiones, la muerte. Solo existían Martín y la necesidad de salvarlo. Con el cuerpo de Martín ya a salvo, Enrique volvió a su puesto, pero en su interior, el choque de la batalla había dejado una huella profunda. Había sentido el peso de la vida y la muerte en sus manos, y aunque había logrado salvar a su compañero, la duda sobre su propia supervivencia lo acechaba constantemente. ¿Sería él el próximo en caer? ¿O, de alguna manera, lograría salir de ese infierno sin más cicatrices que las invisibles, las que el alma guarda? El ataque continuó durante horas, con momentos de calma seguidos de ráfagas de violencia inesperadas. Los hombres luchaban con el agotamiento reflejado en sus rostros, y algunos ya no tenían fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de la fatiga, nadie se rendía. La unidad mantenía su posición con determinación, aferrándose a la esperanza de que el amanecer los encontraría vivos. Cuando la batalla finalmente cesó, el campamento quedó sumido en un silencio inquietante. Los soldados, exhaustos y sucios, comenzaron a retirarse de sus posiciones. Enrique se sentó en el suelo, buscando algo de consuelo en la quietud que lo rodeaba. La guerra no había terminado, pero por un breve momento, parecía que el tiempo se había detenido, dándoles una pausa antes de que todo volviera a empezar. En ese silencio, Enrique volvió a pensar en Brenda. Quiso creer que, de alguna manera, ella también estaría esperando un futuro mejor, que la tormenta de la guerra terminaría algún día. Pero el futuro, al menos en su mente, ya no parecía tan claro. La lucha no era solo contra el enemigo, sino contra la misma desesperación que lo arrastraba hacia una oscuridad cada vez más profunda. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, Enrique sabía que el camino hacia la redención, hacia la paz, parecía cada vez más lejano. Este capítulo 6 se centra en la intensidad de la batalla, en los momentos de caos y violencia que enfrentan los soldados. Enrique, a pesar de su preparación y resistencia, sigue siendo un ser humano atrapado en la vorágine de la guerra, con pensamientos de Brenda que lo mantienen aferrado a una posible salida. Sin embargo, el capítulo también muestra cómo, en medio del dolor y la muerte, los lazos humanos y la esperanza siguen siendo una fuerza poderosa, aunque frágil. Capítulo 7. Las sombras del pasado. La mañana siguiente al ataque fue más silenciosa que de costumbre. Los soldados se movían lentamente, sus cuerpos cansados, adoloridos,
como si la guerra los hubiera desgastado más de lo que el tiempo les había permitido asimilar. Enrique se encontraba, una vez más, de pie, mirando al horizonte, sin saber bien qué hacer con la interminable sensación de vacío que lo invadía. A su alrededor, el campamento se reorganizaba, los heridos eran atendidos, y algunos, con los rostros demacrados, comenzaban a cavar nuevas trincheras, conscientes de que la calma no sería más que un breve respiro. Pero a Enrique no le interesaba el campamento ni la guerra en sí misma en ese momento. Su mente, como un laberinto oscuro, no podía dejar de recordar lo sucedido la noche anterior. La intensidad de la batalla aún palpitaba en su memoria, la angustia de ver caer a sus compañeros, el miedo y la desesperación que se apoderaban de su ser en cada explosión. Había sobrevivido, sí, pero lo que quedaba dentro de él no era solo el cansancio físico, sino una serie de pensamientos intrusivos y oscuros que le eran cada vez más difíciles de procesar. En su mente, una imagen persistente era la de Brenda. En medio de la carnicería del campo de batalla, su rostro aparecía ante él como un refugio imposible. El recuerdo de sus ojos, de sus palabras, de la vida tranquila que habían compartido en la finca, se le presentaba como una burla cruel. ¿Cómo podría regresar a ese lugar de paz? ¿Cómo podría escapar de la guerra si todo lo que había conocido parecía arrastrado por la violencia? Mientras se sumía en esos pensamientos, un sonido rompió la calma de su mente. Un silbido lejano se escuchó, y casi inmediatamente, una serie de disparos resonaron en la distancia. Los soldados se pusieron en alerta. Enrique no perdió tiempo. Sus instintos lo llevaron rápidamente a la posición más cercana para defender el campamento. Los enfrentamientos eran cada vez más frecuentes, y la incertidumbre se volvía cada vez más insoportable. El ataque duró poco tiempo, pero fue suficiente para mantener a los hombres en tensión durante horas. Después de la embestida, Enrique se encontró con Ramón, quien, con un cigarro en la boca, intentaba relajarse, como si los disparos y el polvo fueran parte de una rutina diaria. ¿Cómo sigues?, preguntó Ramón, mientras se sentaba sobre una piedra rota, mirando a Enrique con los ojos algo vidriosos por el cansancio. Parece que cada vez estamos más cerca de la locura. Enrique suspiró, mirando el humo del cigarro de su compañero que se mezclaba con el aire caliente y polvoriento. No sé si voy a poder seguir mucho más, Ramón, respondió con voz grave. La guerra te cambia. Cada día que pasa, siento que dejo algo de mí atrás. Ya no soy el mismo que llegó aquí. Ramón asintió, como si entendiera perfectamente lo que Enrique quería decir. La guerra había erosionado la humanidad de todos, poco a poco, llevándolos a un estado de insensibilidad donde la vida ya no era un regalo, sino solo una secuencia de días que se arrastraban, uno tras otro. Nadie quedaba ileso, todos cambiaban, y el mundo parecía no ofrecer una salida. El sol se estaba ocultando cuando una figura apareció en el horizonte, caminando lentamente hacia el campamento. Enrique observó con interés, sin saber si era un soldado o alguien más. Al acercarse, vio que era un joven, apenas un muchacho, con la mirada perdida y la expresión vacía. No llevaba uniforme, solo harapos, y su rostro estaba marcado por el polvo y la suciedad. Cuando llegó a donde Enrique y Ramón estaban, se detuvo y, sin más palabras, se dejó caer al suelo, agotado. Los dos hombres lo miraron sin decir nada al principio. El joven no parecía interesado en hablar, solo en descansar. Pero, después de unos momentos de silencio, Enrique se acercó. ¿Quién eres?, le preguntó, intentando comprender la historia detrás de ese rostro joven y tan desolado. El muchacho levantó la vista con lentitud, como si aún no estuviera completamente presente en el mundo real. Su mirada, vacía y ausente, estaba llena de una tristeza tan profunda que parecía haber visto más de lo que su edad debería haberle permitido. Soy uno de los que sobrevivieron en el ataque anterior, dijo con voz suave, apenas audible. El resto de mi unidad ya no está. Enrique sintió una punzada en el pecho al escuchar sus palabras. Sabía lo que se sentía perder a todos en la guerra, pero no podía imaginar cómo debía sentirse ese muchacho, tan joven, tan inexperto, enfrentándose a una realidad que nunca había imaginado. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Ramón, curioso pero preocupado. El joven miró al suelo, como si las palabras le costaran mucho. No lo sé, respondió, con un suspiro. Tal vez seguiré caminando. Tal vez moriré, no lo sé. Solo quiero que todo termine. Enrique no pudo evitar sentir una conexión con el joven,
una tristeza compartida. Esa misma desesperanza que sentía cada día en el campo de batalla, esa misma sensación de que el fin estaba cerca y que tal vez no importaba quién ganara la guerra, porque lo único que quedaba era la destrucción. Pero al mismo tiempo, una chispa de humanidad en el joven le hizo pensar en algo más. En medio de la guerra, a pesar de todo, había una necesidad de conexión, de salvar lo que quedaba de uno mismo. El joven comenzó a levantarse, decidido a marcharse. Enrique lo observó unos momentos, y antes de que se fuera, lo llamó. Espera. ¿Cómo te llamas? El muchacho se detuvo por un instante, y por primera vez, sonrió levemente. Carlos. Con esas palabras, Carlos se alejó, dejando a los dos hombres pensativos. Enrique quedó mirando su figura desvanecerse en el horizonte, mientras Ramón encendía otro cigarro, sin decir una palabra más. La vida seguía, pero ya no era la misma. Esa noche, después de que la calma volviera al campamento, Enrique volvió a pensar en Brenda. En cómo todo lo que había conocido en su vida anterior se había convertido en un sueño distante, casi irreal. La guerra había oscurecido todo lo que alguna vez le había dado sentido, pero las sombras del pasado seguían persiguiéndolo. ¿Sería posible encontrar un futuro en medio de tanto sufrimiento? ¿Había algo más allá de la guerra? Solo el tiempo lo diría. Este capítulo 7 refleja la lucha interna de Enrique mientras se enfrenta a la guerra, y como el encuentro con un joven soldado, Carlos, despierta en él una sensación de humanidad que parece estar desapareciendo en medio del caos. La presencia de Brenda sigue siendo un recordatorio constante, una ancla emocional en un mundo cada vez más desolado. El capítulo muestra la interacción con los demás, el impacto emocional de la guerra y la reflexión sobre lo que queda después de la batalla. Capítulo 8. La huella de la muerte. La mañana llegó con una calma inquietante. El sol, tímidamente, comenzaba a alzarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja que, lejos de traer esperanza, parecía resaltar aún más la tragedia que se había vivido en las últimas semanas. Enrique, como cada día, despertó con el sonido de las campanas de guerra, esos estruendos lejanos de los disparos y los ecos de las explosiones que nunca cesaban. Sin embargo, en esa mañana, la guerra parecía haber dejado de ser el centro de su existencia. El vacío en su pecho era más grande que cualquier batalla, y la idea de que la vida siguiera su curso parecía absurda. Enrique caminaba por el campamento, sin rumbo fijo. La rutina lo había atrapado. Prepararse para los ataques, esperar en silencio, sobrevivir. Pero cada vez le costaba más mantenerse en pie. La guerra lo había transformado. Ya no solo se trataba de las heridas físicas, sino de la destrucción interna, la de su alma, esa que lo conectaba con todo lo que había perdido. Los soldados, al igual que él, se deslizaban por las sombras de la rutina, sus rostros cubiertos de tierra y cansancio, como fantasmas que ya no sabían si seguían peleando por algo o simplemente para evitar que la desesperación los devorara. En los ojos de cada hombre, Enrique veía el mismo cansancio, la misma lucha interna. Todos eran sobrevivientes, pero lo que realmente les quedaba era un rastro de muerte que no podían borrar. Ese día, un mensaje llegó al campamento. La ofensiva enemiga se acercaba de nuevo, más grande, más brutal. La tensión se palpaba en el aire, pero no era solo por el miedo a la batalla. Había algo más, los murmullos entre los soldados, la sensación de que todo se estaba derrumbando, de que la guerra, tal como la conocían, estaba llegando a su fin. Algo estaba cambiando, y no sabían si era para bien o para mal. Sin embargo, todos eran conscientes de que no tenían más que una opción, enfrentarse a lo inevitable. Enrique se acercó a la tienda del comandante, donde el líder de la unidad discutía las tácticas con sus oficiales. Con un asentimiento, el capitán lo invitó a entrar. Enrique, como siempre, se sentó al fondo, sin emitir palabra, esperando que le dieran alguna indicación. El comandante, un hombre curtido por la guerra, que parecía haber vivido 1000 vidas en una sola, lo miró de reojo, evaluando su presencia. Enrique, hemos recibido órdenes de prepararnos para un ataque directo, dijo el comandante con voz grave. Será un día largo, y debemos estar listos para cualquier cosa. Enrique asintió con una ligera inclinación de cabeza, aunque por dentro no podía dejar de pensar en todo lo que ya había perdido. La guerra ya no era solo un conjunto de enfrentamientos, era la personificación de su sufrimiento, de su soledad. Mientras tanto, en el campamento, los hombres se alistaban para la batalla. Las mochilas eran revisadas,
los rifles cargados, los cascos ajustados. La maquinaria de la guerra seguía su curso, indiferente a la humanidad de aquellos que luchaban en ella. Enrique, sin embargo, no podía dejar de pensar en Brenda. Su rostro, su voz, su risa, todo parecía tan lejano ahora. ¿Dónde estaba ella? Seguía viva. ¿Estaba tan rota como él? El tiempo pasó rápidamente mientras el campamento se preparaba para la nueva ofensiva. La ansiedad estaba a flor de piel. Aunque la guerra los había endurecido, había algo en la piel de Enrique que no se podía endurecer. Su humanidad, su deseo profundo de encontrar algún tipo de paz, de sentirse entero otra vez. Pero esa paz, como todo en la guerra, parecía inalcanzable. El sonido de los disparos rompió el aire, y todos se alinearon rápidamente en sus posiciones. Enrique, con el rifle en sus manos, miró al frente, observando las primeras líneas enemigas acercándose. Sabía lo que estaba por venir. Lo que él había vivido hasta ahora no era nada comparado con lo que se les avecinaba. Este ataque sería distinto. No se trataba solo de sobrevivir, sino de enfrentar el terror cara a cara. El combate fue feroz, como siempre, pero algo era diferente en esa ocasión. Los hombres de su unidad no solo luchaban contra el enemigo, sino contra ellos mismos. Cada disparo, cada explosión, cada caída era un recordatorio de lo que la guerra les había quitado. Algunos cayeron en el camino, otros se levantaron, pero Enrique, como siempre, siguió luchando, atrapado en una espiral de violencia de la que no parecía haber salida. Cuando el humo de la batalla se disipó, el campamento quedó sumido en el caos. Los heridos eran atendidos, pero la cantidad de bajas era alarmante. En la guerra, uno nunca sabe cuántos amigos más perderá, pero cada rostro que cae es una pérdida personal. Enrique, exhausto y cubierto de sangre, se dejó caer contra el suelo, sintiendo la tierra bajo sus manos, como si buscara algún tipo de consuelo en ella. La guerra ya no era solo un escenario de batallas, se había convertido en una extensión de su propio dolor, en una herida abierta que nunca dejaría de sangrar. Cerca de él, Martín, el joven al que había salvado días atrás, yacía en el suelo, inmóvil. Enrique corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza, temeroso de que ya fuera demasiado tarde. Pero, al llegar a su lado, vio que Martín seguía vivo, aunque gravemente herido. Le quitó el casco y vio la sangre que manchaba su rostro, las heridas abiertas en su pecho. Martín, despierta. Gritó, sacudiéndolo con desesperación. No te vayas. No ahora. Pero Martín, con su mirada vacía, apenas pudo levantar la cabeza. Sus labios se movieron, pero sus palabras fueron apenas un susurro. La guerra. Enrique. Ya no sé qué estamos luchando. Enrique no sabía qué responder. No sabía si los hombres seguían luchando por la patria, por la gloria, o simplemente para sobrevivir. La guerra se había apoderado de sus almas, y tal vez lo único por lo que luchaban era para no rendirse, para no dejar que la muerte los reclamara antes de tiempo. Las horas siguientes fueron un torbellino de caos y dolor. La unidad, reducida en número, volvió a reagruparse, pero el campo de batalla ya no era el mismo. Los hombres estaban rotos, físicamente y emocionalmente. Enrique sabía que cada uno de ellos llevaba consigo una marca que no desaparecería, algo que la guerra había dejado grabado en sus corazones y mentes. Esa noche, mientras los soldados descansaban, agotados, Enrique se alejó un poco del campamento, buscando un rincón tranquilo para pensar. El cielo estaba estrellado, pero no había consuelo en esas estrellas. Todo lo que podía hacer era mirar al horizonte, preguntándose si alguna vez habría un final para todo esto. La muerte había tocado a su puerta una vez más, y a pesar de todo, aún no había logrado encontrar una respuesta. Enrique cerró los ojos, buscando en su mente un recuerdo que lo conectara con algo más allá de la guerra. Y fue entonces cuando recordó el rostro de Brenda, su risa, sus ojos brillando con la esperanza de un futuro juntos. ¿Sería posible que algún día pudiera regresar a ese lugar, a ese amor, después de todo lo que había vivido? La respuesta parecía tan lejana como la paz, pero en lo más profundo de su ser, Enrique sabía que tenía que aferrarse a esa esperanza. Porque, al final, si la guerra lo había despojado de todo, al menos le había dejado algo. El recuerdo de un amor que, tal vez, algún día podría encontrar de nuevo. Este capítulo 8 explora los efectos de la guerra en la psique de Enrique, quien, a pesar de las constantes batallas y pérdidas,
sigue buscando algo de humanidad y esperanza. La guerra no solo destruye a las personas físicamente, sino que las deja marcadas por la violencia y el sufrimiento. Enrique, mientras lucha por sobrevivir, también lucha por encontrar un significado en todo lo que ha perdido. Capítulo 9. El eco de la esperanza. La guerra había dejado marcas irreparables en el campamento. Después del último ataque, el aire estaba impregnado de un silencio denso, como si incluso el viento tuviera miedo de perturbar la calma de los soldados que, exhaustos, intentaban recuperar fuerzas. Enrique, con su mente completamente desgastada por el combate, caminaba sin rumbo fijo entre las tiendas de campaña, buscando una salida a esa realidad que ya no parecía tener sentido. A pesar de todo, había algo que persistía en su interior, algo que no se rendía. Su mente, aún atrapada en los horrores de la guerra, no podía dejar de pensar en Brenda. En los días felices que habían compartido antes de que todo se desmoronara. A veces, en medio de la oscuridad, lograba ver su rostro, escuchar su voz, y ese recuerdo le daba una extraña sensación de calma, aunque tan efímera como un suspiro. Ese día, sin embargo, algo diferente ocurrió. Cuando Enrique se acercó al borde del campamento, notó que había una figura conocida, una que no esperaba ver en ese lugar. Era Ramón, su viejo amigo, que parecía haber estado esperando a alguien. Al verlo, Enrique sintió una leve punzada en el pecho. Ramón, siempre tan sereno, tan tranquilo, parecía estar más agitado que de costumbre. «Enrique, ¿tienes un momento?», le preguntó Ramón, su voz más grave de lo usual. Enrique asintió y se acercó, sin saber qué esperar. Ramón lo miró por unos segundos, como si evaluara si debía seguir adelante con lo que iba a decir. «Hay algo que debes saber. Algo que no puedo mantener en silencio más tiempo», dijo, con una seriedad que no era común en él. El corazón de Enrique dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante en medio de todo lo que estaban viviendo? ¿Qué podría ser tan relevante en ese momento de caos y desesperación? Ramón, viendo la inquietud de su amigo, tomó un profundo respiro antes de hablar. «Te he estado observando, Enrique. Sé lo que llevas dentro. La guerra te ha cambiado, pero lo que más te está destrozando es la incertidumbre. La duda. Y te entiendo, hermano. Pero hay algo que creo que necesitas escuchar». Pausó, buscando las palabras adecuadas. Brenda. Brenda sigue viva. Enrique se quedó petrificado. Su mente, que hasta ese momento había estado atrapada en una niebla espesa de dolor y confusión, se detuvo en seco. Las palabras de Ramón, aunque simples, parecían traer consigo una ola de emociones. Brenda, la mujer que había sido su refugio, la razón por la que todo esto tenía sentido, seguía viva. Un torrente de alivio invadió su pecho, pero también una oleada de dudas. ¿Cómo podía estar vivo aquello en lo que más había creído? ¿Era posible que la guerra, que lo había despojado de tanto, le devolviera algo tan valioso? «¿Estás seguro?», preguntó, casi en un susurro, como si temiera que la realidad fuera demasiado buena para ser verdad. Ramón asintió lentamente. «Lo sé porque la vi. Hace poco, en un pequeño pueblo cerca de aquí. Ella no está bien, Enrique. La guerra ha dejado huella en ella también. Pero sigue viva». Las palabras de Ramón resonaron en su mente, creando una mezcla de esperanza y angustia. ¿Cómo podría volver a ella en medio de la guerra? ¿Cómo podría encontrarla en un mundo tan devastado? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero la idea de que Brenda siguiera viva le dio fuerzas renovadas. «¿Dónde está?», preguntó con urgencia, sus ojos brillando con una determinación que hacía tiempo no sentía. Ramón lo miró con una expresión seria. «No es tan sencillo, Enrique. No puedes simplemente ir a buscarla. La situación es complicada. Si te vas ahora, te arriesgas a perder todo. Y no me refiero solo a la guerra, sino también a lo que queda de tu vida. Tienes que pensar en lo que vas a hacer». Enrique, aunque aún con el corazón acelerado por la revelación, sabía que Ramón tenía razón. En medio de la guerra, moverse sin un plan era un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, la idea de ir a buscar a Brenda le quemaba por dentro. No podía simplemente quedarse allí, esperando el próximo ataque, sin hacer nada. Tenía que encontrarla. «Haré lo que sea necesario para verla», dijo, con firmeza, a pesar de la incertidumbre que aún lo envolvía. Ramón, al escuchar esas palabras,
asintió lentamente, como si supiera que Enrique ya había tomado una decisión que cambiaría su vida. Sin embargo, también sabía que esa búsqueda podría ser peligrosa, no solo por los combates que aún acechaban, sino por el propio estado de Enrique. La guerra lo había consumido, y aunque la esperanza de encontrar a Brenda lo mantenía vivo, también lo hacía vulnerable. A la mañana siguiente, Enrique se despidió de Ramón con un abrazo breve. No era claro si se volverían a ver, pero en ese momento, ambos sabían que la amistad que los unía era algo que la guerra no podía destruir. Con la mirada fija en el horizonte, Enrique comenzó su viaje. Caminó a través del campamento, dejando atrás la que había sido su vida durante los últimos meses. A pesar del miedo y las dudas que lo acompañaban, había una llama en su corazón que lo guiaba. Esa llama, alimentada por el amor a Brenda, lo impulsaba a seguir adelante. El paisaje era árido y desolado, una extensión de tierra quemada por el sol y las huellas de la guerra. Cada paso que daba le parecía un desafío, pero también una victoria. La idea de reencontrarse con Brenda lo mantenía en movimiento, mientras la guerra seguía su curso a su alrededor. Enrique sabía que no podía perder más tiempo. La vida había sido cruel, pero todavía quedaba un hilo de esperanza, y ese hilo tenía un nombre: Brenda. Las horas pasaron y, mientras avanzaba por el terreno incierto, Enrique recordó a todos los que había perdido. Recordó las risas compartidas, los momentos felices antes de que la guerra los separara, los sueños de un futuro mejor. La guerra había arrancado tanto de él, pero ahora había algo que lo mantenía con vida, algo que le daba fuerzas para seguir adelante, la posibilidad de encontrar a Brenda y reconstruir lo que la guerra había destrozado. El viaje sería largo, incierto, pero Enrique estaba dispuesto a enfrentarse a todo, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo por lo que vivir. Y eso, aunque frágil, era suficiente para darle esperanza en medio de la oscuridad. Este capítulo 9 refleja el momento en que Enrique, después de todo el sufrimiento y la incertidumbre de la guerra, recibe la noticia de que Brenda sigue viva. Este descubrimiento reaviva su esperanza y lo impulsa a emprender un viaje para encontrarla, a pesar de las complicaciones y riesgos que esto conlleva. La guerra sigue siendo una constante amenaza, pero el amor por Brenda es lo que lo mantiene en pie, guiando sus pasos en busca de un futuro que parece lejano pero alcanzable. Capítulo 10. El encuentro con la esperanza. El viaje de Enrique no fue fácil. Cada paso que daba en dirección al pueblo donde Ramón le había dicho que podría encontrar a Brenda parecía más pesado que el anterior. El terreno árido y la constante amenaza de ataques enemigos convertían su caminata en una lucha constante contra el agotamiento, la incertidumbre y el miedo. Pero en lo más profundo de su ser, Enrique sabía que no podía detenerse. Brenda estaba viva, y eso le daba una razón para seguir adelante, para desafiar todo lo que la guerra había destruido en él. Las noches eran las más difíciles. El frío de la tierra desolada lo calaba hasta los huesos, y la soledad parecía multiplicarse en cada rincón oscuro de la campiña. Los recuerdos de su vida antes de la guerra, de los momentos felices junto a Brenda, lo visitaban con una intensidad que a veces lo dejaba sin aliento. Aquellos días felices ahora parecían un sueño lejano, pero la promesa de volver a verla lo mantenía en pie. Durante el día, Enrique avanzaba con cautela, evitando los caminos principales por miedo a ser detectado por las patrullas enemigas. El paisaje a su alrededor era desolado, una extensión de tierras secas y quemadas por la guerra, pero él continuaba, impulsado por la visión de Brenda que lo guiaba en cada paso. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo la encontraría? ¿Qué estado de salud tendría? ¿Sería posible que, después de todo lo que había sufrido, pudieran encontrar una forma de reconstruir lo que una vez fue su amor? Después de varios días de marcha, finalmente llegó a un pequeño pueblo, uno que parecía haber sido olvidado por el tiempo y por la guerra. Las casas, en su mayoría, estaban en ruinas, y las calles desiertas reflejaban la devastación que había traído consigo el conflicto. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si incluso los habitantes del lugar se hubieran visto obligados a callar sus penas. Enrique caminó por las calles con el corazón acelerado. La noticia de que Brenda podía estar allí le daba una esperanza renovada, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué se encontraría al final de ese viaje? ¿Sería ella realmente la misma mujer que había dejado atrás, o la guerra habría borrado todo lo que conocía de ella? Finalmente, llegó a una pequeña casa en las afueras del pueblo. La construcción, aunque modesta, estaba intacta, y una tenue luz se filtraba por la ventana.
Enrique se detuvo frente a la puerta, su respiración agitada por el esfuerzo y la ansiedad. No sabía si Brenda estaría allí, ni cómo reaccionaría ella al verlo. Durante un momento, se quedó allí parado, indeciso, pero luego la determinación lo invadió. Golpeó la puerta con la mano temblorosa. El sonido del golpe fue como un eco que retumbó en sus oídos. Pasaron varios segundos de silencio, y Enrique pensó que tal vez se había equivocado de lugar. Pero de repente, escuchó unos pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y ante él apareció una figura que lo hizo detenerse en seco. Era una mujer, pero no la figura que él había esperado encontrar. Al principio, Enrique no pudo reconocerla. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, por las cicatrices de la guerra y las penurias. Pero los ojos, esos ojos que él nunca había olvidado, seguían siendo los mismos. En ese momento, el mundo de Enrique se detuvo. Ante él, con una expresión de sorpresa y miedo, estaba Brenda. El corazón de Enrique latió con fuerza, y por un instante, no supo qué hacer. La imagen de Brenda que había guardado en su mente durante todo este tiempo era diferente. La guerra había dejado huellas en su cuerpo y en su alma, pero, aún así, era ella. Era la misma mujer que había amado, la que había sido su razón de vivir. Brenda, por su parte, parecía sorprendida, pero algo en su mirada decía que ella también lo había esperado. La guerra había cambiado tanto de ella como de él, pero el amor que alguna vez los unió seguía allí, en el fondo de sus ojos. Enrique. Preguntó Brenda, su voz temblorosa, como si no creyera lo que estaba viendo. Enrique, incapaz de hablar en ese momento, solo asintió lentamente. Estaba allí, frente a ella, y aunque las palabras le sobraban, no podía pronunciarlas. Todo lo que sentía, todo lo que había vivido, se desbordó en ese instante. La guerra había destruido tantas cosas, pero aún quedaba algo. El amor que compartían era lo único que permanecía intacto. Brenda dio un paso atrás, invitándolo a entrar. «Ven, entra. Estás muy delgado», dijo, y su voz sonaba suave, pero con un dejo de preocupación. Enrique pudo ver la preocupación en sus ojos, los mismos ojos que había amado con tanta devoción. Él obedeció sin decir palabra y cruzó la puerta, sintiendo como su cuerpo se aliviaba al estar finalmente a salvo, aunque el peligro aún acechaba afuera. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y modesto, con pocos muebles pero con un aire de tranquilidad que contradecía la devastación exterior. En un rincón, una chimenea aún encendida emitía una luz suave que iluminaba el rostro de Brenda, revelando las huellas de la guerra que se reflejaban en ella. «¿Cómo has estado?», preguntó Enrique, finalmente recuperando la voz. Brenda lo miró, su expresión llena de una mezcla de dolor y alivio. «He sobrevivido», Como todos. dijo, con una sonrisa triste. «La guerra no perdona a nadie, Enrique. Y yo no soy la misma. Pero, al verte aquí, frente a mí, siento que algo de la vida sigue, aún en medio de todo esto». Enrique la miró, dándose cuenta de que, aunque los años de guerra habían cambiado a ambos, lo esencial seguía allí, la conexión entre ellos. No importaba cuán diferentes fueran ahora, lo que compartían era más fuerte que cualquier estrago que la guerra hubiera causado. «Lo sé. Yo tampoco soy el mismo. La guerra me ha quitado mucho, pero lo que más me duele es que te dejé atrás». Brenda suspiró y se sentó en una silla cerca de la chimenea. Enrique la observó, notando las cicatrices en sus manos, los signos de fatiga en su rostro, pero también la fortaleza que emanaba de ella, la misma fortaleza que había amado siempre. Lo sé, Enrique. «Pero no fue tu culpa. Nadie puede detener lo que la guerra trae consigo», dijo ella, con un tono que dejaba claro que había aprendido a sobrellevar el dolor. El silencio entre ellos fue profundo, pero ya no estaba cargado de la desesperación que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. Ahora, había un entendimiento mutuo, una aceptación de todo lo que habían vivido. No sabían qué les depararía el futuro, pero en ese momento, compartían algo mucho más valioso que cualquier victoria en la guerra, la posibilidad de sanar, de reconstruir. Enrique se acercó a ella, y sin decir más, se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló de inmediato, pero la paz que se sentía en la pequeña casa les ofreció un respiro. Aunque la guerra seguía fuera, adentro, en ese pequeño refugio, Enrique y Brenda encontraron algo que se les había escapado durante tanto tiempo: la esperanza.
Este capítulo 10 es el encuentro tan esperado entre Enrique y Brenda, un encuentro que, aunque marcado por las cicatrices de la guerra, los une de nuevo en un momento de esperanza. A través de su conversación, los dos se reconcilian con el dolor y las pérdidas que han sufrido, y encuentran consuelo en la posibilidad de reconstruir lo que la guerra destruyó. Capítulo 11. Las sombras del pasado. El tiempo que Enrique pasó junto a Brenda en el pequeño pueblo parecía ser un paréntesis en medio de la tormenta que seguía arrasando el mundo exterior. La guerra. Con sus horrores y su incansable avance, parecía quedar atrás, al menos por unos momentos, en esa tranquila casa con la chimenea encendida. Sin embargo, Enrique pronto comprendió que la paz que había encontrado junto a Brenda no sería eterna. Las sombras del pasado, esas mismas que había intentado dejar atrás, seguían acechando, dispuestas a irrumpir en su nuevo mundo. Durante las primeras semanas en el pueblo, Enrique y Brenda trataron de retomar lo que la guerra había arrancado. Pasaban las tardes conversando, compartiendo historias de sus vidas antes del conflicto, y tratando de hallar consuelo en la compañía mutua. Sin embargo, las cicatrices no solo estaban en sus cuerpos, sino también en sus corazones. Cada conversación, aunque reconfortante, estaba teñida por la tristeza de lo perdido. Brenda, aunque había logrado encontrar un pequeño refugio en su hogar, no podía escapar del sufrimiento que la guerra había dejado en ella. Sus ojos, a veces vacíos, revelaban más de lo que su voz era capaz de expresar. La guerra le había arrebatado tanto: familiares, amigos, su propia tranquilidad. Enrique veía la lucha interna de Brenda, y a pesar de su deseo de ayudarla, sentía que había algo que se interponía entre ellos, la distancia que el tiempo y la guerra habían impuesto. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Enrique y Brenda se sentaron en el porche de la casa, mirando el horizonte. La calma del paisaje contrastaba con la tormenta que ambos llevaban dentro. Enrique, incapaz de ignorar el dolor en los ojos de Brenda, decidió hablar. «¿Qué ha sido de ti, Brenda?», preguntó, su voz suave pero llena de una curiosidad ansiosa. Brenda lo miró, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y pesar. Ella sabía a qué se refería. Sabía que Enrique estaba buscando respuestas, y quizás, al igual que él, necesitaba comprender lo que había sucedido en todo ese tiempo. Pero las respuestas no eran sencillas. No lo eran para ella. Lo que pasó no se puede explicar fácilmente, Enrique, dijo, mirando al suelo, como si las palabras le costaran más de lo que había esperado. La guerra no solo arrasó con nuestras casas, con nuestros seres queridos. También destruyó todo lo que éramos. No solo perdí a los míos, sino que perdí una parte de mí misma. Enrique la observó en silencio, sin saber qué responder. Él también había cambiado, por supuesto, pero el dolor que veía en Brenda parecía aún más profundo. Era como si ella hubiese quedado atrapada en un abismo que ni siquiera el reencuentro con él podía llenar por completo. Él también sentía el peso de las pérdidas, pero en su caso, el hecho de haber encontrado a Brenda le ofrecía una razón para seguir adelante. Sin embargo, él sabía que no podía salvarla por sí solo. Brenda suspiró, como si al compartir sus pensamientos estuviera dejando salir una parte de ella que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Recuerdo cuando la guerra comenzó, todo parecía tan lejano. Yo pensaba que nunca nos afectaría. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pero después, cuando todo cambió, cuando vi las bombas caer, cuando sentí el miedo en las calles, cuando ya no hubo esperanza, todo lo que solía ser importante desapareció. No solo perdí a mi familia, sino que también perdí mi propio ser. Enrique se acercó un poco más, intentando comprender la magnitud de lo que Brenda había vivido. Las palabras de ella resonaban en su mente, y aunque él había experimentado la violencia y el caos de la guerra, no podía comprender completamente lo que ella había soportado. Pero había algo que sí entendía: el vacío que la guerra había dejado en ambos. No me había dado cuenta de todo lo que ha sufrido, dijo él, su voz llena de pesar. Pensé que con encontrarte, todo volvería a ser como antes, pero veo que la guerra nos cambió a los dos. No solo nos arrebató lo que teníamos, sino que también nos transformó en algo que ni siquiera reconocemos. Brenda lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y comprensión. Es cierto. Ya no somos los mismos. Pero, ¿quién lo es después de todo esto?, respondió ella, con una leve sonrisa triste. No sé si alguna vez volveremos a ser quienes éramos. Pero quizás,
Si seguimos adelante, si nos damos la oportunidad de sanar, tal vez podamos encontrar una forma de ser algo diferente. Algo que no esté marcado por la guerra. Algo que aún tenga esperanza. Las palabras de Brenda hicieron eco en el corazón de Enrique. La esperanza, esa palabra que parecía tan lejana, tan imposible en medio del sufrimiento, era ahora la clave para ambos. Tal vez no podrían regresar al pasado, pero aún había tiempo para crear algo nuevo, algo que no estuviera marcado por la guerra, algo que, aunque frágil, tuviera la fuerza suficiente para renacer. Pero esa misma noche, mientras se preparaban para descansar, un sonido rompió la calma que los había envuelto durante el día. Desde fuera, se escucharon unos pasos apresurados. Enrique se levantó de inmediato, su instinto de soldado despertó, y sin pensarlo dos veces, fue hacia la ventana para observar lo que sucedía. Desde la distancia, vio figuras deslizándose entre las sombras, y enseguida reconoció el peligro. Era una patrulla enemiga, que se acercaba al pueblo. En ese momento, la realidad de la guerra irrumpió de nuevo en sus vidas, como un recordatorio cruel de que nada estaba a salvo, ni siquiera la pequeña burbuja de esperanza que habían logrado crear. Brenda, al ver la preocupación en los ojos de Enrique, también se levantó. Ella ya había vivido demasiados momentos como este, demasiado peligro. Sabía lo que venía, y aunque el miedo la invadía, trató de mantener la calma. «Enrique, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, su voz llena de ansiedad. Él, al ver la expresión de terror en su rostro, sabía que no podían quedarse ahí. La guerra no les daba tregua, no les daba tiempo para sanar. Tenían que actuar rápido. «Debemos irnos. Ahora», dijo Enrique, su voz firme. «No podemos quedarnos aquí. No es seguro». Con rapidez, comenzaron a reunir lo que podían, mientras los sonidos de las patrullas se acercaban. El pueblo, que había sido su refugio, ahora se convertía en una amenaza. El miedo y la desesperación los empujaron a moverse, y aunque ambos deseaban quedarse, sabían que su única opción era huir. Enrique y Brenda, con el corazón acelerado, salieron de la casa y se adentraron en la oscuridad de la noche. La guerra seguía, arrastrando todo a su paso, y aunque el amor y la esperanza habían nacido entre ellos, la guerra seguía siendo el verdadero dueño de sus destinos. Este capítulo 11 resalta la difícil realidad de los personajes, quienes intentan reconstruir lo que la guerra les ha arrebatado, pero se enfrentan a las sombras de su pasado y a las amenazas constantes del conflicto. La aparición de la patrulla enemiga rompe la tranquilidad momentánea, obligándolos a abandonar el refugio que habían encontrado y recordando que la guerra no da tregua. El capítulo destaca la lucha interna de ambos personajes y la realidad brutal de vivir bajo la amenaza constante de la guerra. Capítulo 12. La huida y la incertidumbre. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, pero no era la tranquilidad de la oscuridad lo que envolvía a Enrique y Brenda. Al contrario, la penumbra parecía ser solo un recordatorio del peligro inminente que acechaba a cada paso que daban. Las patrullas enemigas, con su marcha implacable, acercaban cada vez más el infierno al que ambos se enfrentaban. La huida, un acto de desesperación y supervivencia, se convirtió en su única opción. Brenda, aún temblando por la rápida movilización, no podía evitar pensar en todo lo que dejaban atrás. La casa, aunque modesta, había sido su refugio. Un pequeño rincón de paz en medio de un mundo devastado por la guerra. Pero el sonido de las botas y las voces lejanas de los soldados enemigos la obligaban a abandonar todo, incluso la mínima esperanza que la pequeña casa les había ofrecido. Todo se desmoronaba una vez más. Enrique, por su parte, no podía evitar sentirse atrapado entre dos mundos. En su mente, aún resonaban las palabras de Brenda sobre la posibilidad de reconstruir algo, de encontrar la esperanza, de sanar las heridas del pasado. Pero la amenaza de la guerra era constante, y cada vez que parecía que el sol brillaría de nuevo para ellos, una sombra oscura lo oscurecía todo. Con paso firme, pero rápidamente, Enrique y Brenda se dirigieron hacia el borde del pueblo, donde se encontraba el viejo camino de tierra que llevaba a un pequeño bosque. La oscuridad de la noche era su aliada, pero también su enemiga, ya que los sonidos de sus propios pasos parecían multiplicarse en el aire quieto. El viento se levantaba con fuerza, y el crujir de las ramas y hojas caídas les recordaba que no estaban solos en la oscuridad. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Brenda, su voz temblorosa, mientras caminaba junto a Enrique. Había miedo en sus ojos, un miedo profundo, alimentado por la incertidumbre del futuro.
Enrique no respondió de inmediato. Sabía que no tenía una respuesta clara. El camino por delante era incierto, y aunque había decidido que huir era la única opción, aún no sabía a dónde los llevaría esa huida. Iremos al norte, hacia las montañas. Hay un pequeño grupo de refugiados allí, cerca de un río. Podremos escondernos allí hasta que la situación se calme. Dijo finalmente Enrique, su tono firme, pero también marcado por la duda. Era la única esperanza que le quedaba. Brenda asintió, aunque sabía que no había garantías de que esa fuera una solución permanente. El peligro siempre estaba cerca, acechando desde las sombras, y la guerra no perdonaba a los que se quedaban quietos, ni a los que huían. El viento se intensificaba, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si el clima reflejara el caos interno que ambos sentían. La marcha no fue larga, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. La fatiga comenzaba a hacer mella en ellos, y la falta de comida y descanso aumentaba la tensión. Enrique observaba a Brenda, notando su agotamiento, pero también su determinación. No quería que ella perdiera la esperanza, aunque él mismo sentía que la suya se desvanecía con cada paso que daban. Poco después, llegaron al borde del bosque. La espesura de los árboles les ofreció algo de protección, pero también les presentó nuevos desafíos. El terreno estaba resbaladizo por la humedad, y las ramas caídas dificultaban el avance. Enrique, con su experiencia en el campo, tomó la delantera, guiando a Brenda a través de la oscuridad. Sus sentidos estaban alertas, escuchando cada ruido en la distancia, sabiendo que los soldados podrían estar cerca. No podían permitirse ser descubiertos. Durante el camino, Enrique comenzó a recordar las veces que, en su juventud, había explorado lugares similares. El bosque, aunque amenazante, también era conocido, y en esa familiaridad, sintió por un breve momento la sensación de control que tanto necesitaba. Pero sabía que esa sensación era ilusoria. La guerra había cambiado todo, y lo que antes era un refugio ahora podría ser una trampa mortal. Brenda, aunque había estado en muchas situaciones difíciles antes, ahora luchaba con el agotamiento físico y emocional. La guerra la había transformado, como había transformado a Enrique. Y aunque había algo reconfortante en estar junto a él nuevamente, la angustia de su situación la consumía. ¿Crees que alguna vez podremos vivir sin miedo?, preguntó Brenda en un susurro, casi como si las palabras le salieran sin querer. Enrique la miró, deteniéndose por un momento en su caminar. La pregunta le llegó al corazón, y por un instante, deseó poder darle una respuesta definitiva. Pero no la tenía. No lo sé, Brenda. Tal vez nunca podamos vivir sin miedo. Pero mientras estemos juntos, podemos encontrar la manera de enfrentarlo. No estoy seguro de que nos depara el futuro, pero sé que no quiero enfrentarlo solo. Respondió, tratando de darle algo de consuelo. Brenda lo miró a los ojos, buscando en su rostro una respuesta, una certeza. Pero lo único que encontró fue la misma incertidumbre que sentía ella. Sin embargo, había algo en la forma en que Enrique la miraba, algo que la hacía sentir que no estaba completamente sola en este viaje. Gracias, Enrique. Susurró, mientras tomaba su mano. La pequeña muestra de cariño fue suficiente para que ambos sintieran, aunque por un instante, que aún había algo de humanidad en medio de la devastación. De repente, un sonido rompió la quietud de la noche. Un ruido metálico, seguido de un susurro de voces. Enrique se tensó, y Brenda lo miró alarmada. Habían llegado demasiado cerca de un campamento enemigo. Los soldados se acercaban, y sin pensarlo, Enrique tomó la mano de Brenda y la empujó hacia un arbusto espeso. Quietos. Susurró con urgencia. La adrenalina comenzó a circular por sus venas, y el miedo se apoderó de ellos una vez más. Se quedaron inmóviles, apenas respirando, mientras las sombras de los soldados pasaban cerca de su escondite. Enrique podía escuchar sus voces, sus pasos pesados sobre el suelo, y sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho. No podían ser descubiertos. Un solo error, y todo estaría perdido. Después de lo que pareció una eternidad, los soldados finalmente se alejaron, y el silencio volvió a la oscuridad del bosque. Enrique y Brenda se quedaron allí, aún temblando por el miedo y la tensión. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo se miraron, compartiendo ese momento de pura supervivencia. La guerra no los dejaba descansar,
ni siquiera en la quietud de la noche. Cada paso hacia adelante era una lucha constante, y aunque la esperanza aún ardía en sus corazones, el miedo seguía siendo el faro que guiaba sus decisiones. Finalmente, cuando el peligro se disipó, Enrique comenzó a caminar de nuevo, arrastrando a Brenda detrás de él. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que no podían rendirse. Aunque la guerra les arrebató tanto, aún quedaba algo por lo que luchar, la oportunidad de un futuro juntos, por más incierto que fuera. Este capítulo 12 profundiza en la huida de Enrique y Brenda, atrapados entre el miedo constante y la necesidad de encontrar un refugio. La tensión de la persecución, junto con la reflexión sobre la guerra y el futuro incierto, les muestra que la supervivencia no solo depende de sus habilidades, sino también de la fortaleza emocional que aún tienen. El capítulo está marcado por momentos de gran tensión y suspenso, pero también por la conexión emocional que persiste entre los dos personajes, a pesar del peligro que los rodea. Capítulo 13. El refugio y las decisiones difíciles. El frío de la madrugada se hacía sentir con fuerza entre los árboles. El viento cortante hacía que el ambiente se volviera aún más gélido y las sombras de la noche parecieran extenderse indefinidamente, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en una espiral de incertidumbre. Enrique y Brenda, luego de haber evitado por poco a las patrullas enemigas, finalmente llegaron al borde de un pequeño claro, donde el bosque cedía a un río tranquilo. El agua corría lentamente, pero su murmullo, en lugar de ser un consuelo, parecía un recordatorio de lo lejos que estaban de todo lo que alguna vez consideraron seguro. Enrique, visiblemente agotado pero determinado, se acercó a la orilla del río y se agachó para mojar su rostro. La frialdad del agua lo sacudió, pero en cierto modo lo despertó, lo hizo sentir que aún quedaba algo de control en su vida, algo que podía sostener entre las manos, incluso si el mundo a su alrededor se desmoronaba. Brenda lo observaba desde atrás, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la corriente del río. Sentía que cada día, cada hora, la estaba alejando más de la persona que fue antes de la guerra. El tiempo que pasaba junto a Enrique, aunque reconfortante en ciertos momentos, no lograba disipar la tristeza que llevaba dentro. La guerra, ese monstruo implacable, había dejado cicatrices en su alma que el tiempo no parecía capaz de sanar. ¿Estamos a salvo aquí?, preguntó Brenda, su voz apenas un susurro, como si temiera que incluso las palabras pudieran atraer el peligro. Enrique se levantó y se acercó a ella, poniéndose a su lado. Miró el río un momento antes de responder. La situación no era ideal, pero era la mejor que podían esperar dadas las circunstancias. Es lo mejor que podemos hacer por ahora. El río nos dará algo de protección y además, el agua nos permite alejarnos de la zona donde podrían haber quedado rastros de nuestra huida, dijo Enrique, intentando infundir algo de tranquilidad en ella, aunque él mismo sabía que estaban lejos de estar a salvo. Nadie podía predecir lo que sucedería al día siguiente. El miedo y la fatiga se mezclaban en el aire. Enrique sabía que si querían sobrevivir, debían mantener la calma, pero también sabía que la calma era algo efímero. Las patrullas podían regresar en cualquier momento. La guerra estaba en todas partes, y no importaba lo lejos que se alejaran de sus perseguidores, siempre había algo acechando en las sombras. A pesar de todo, no podían quedarse quietos por mucho tiempo. El peligro seguía al acecho, y tenían que tomar decisiones rápidamente. Enrique miró a Brenda y vio en sus ojos la misma preocupación que él sentía. Ambos sabían que este refugio improvisado no duraría mucho. Debemos seguir adelante, dijo Enrique, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí demasiado tiempo. Necesitamos llegar a las montañas. Desde allí, podemos intentar encontrar un grupo de resistencia o al menos un lugar seguro donde podamos descansar por unos días. Brenda lo miró con los ojos llenos de incertidumbre, pero también de una determinación que solo la necesidad de sobrevivir podía cultivar. ¿Y si hay más patrullas en el camino?, preguntó, con un leve temblor en la voz. La posibilidad de ser atrapados por los soldados enemigos parecía más real con cada paso que daban, y el miedo, aunque nunca se había ido, se intensificaba en su pecho. Enrique sabía que esa era una pregunta difícil de responder. La realidad de la guerra era impredecible, y el miedo a lo desconocido los acechaba a cada momento. Sin embargo, también sabía que si se quedaban en ese refugio, serían vulnerables. No podían arriesgarse a ser encontrados allí. Si seguimos el río, podemos evitar los caminos más transitados.
Es nuestra mejor oportunidad, dijo él, tratando de mantener la esperanza. Tenemos que movernos ahora. El tiempo no está de nuestro lado. Brenda asintió, aunque el miedo y la duda seguían presentes en su rostro. No quería correr más, no quería seguir huyendo, pero la realidad era que no tenía otra opción. No podía quedarse quieta. Si quería vivir, tenía que seguir adelante, aunque eso significara caminar en la oscuridad, siempre acechada por el peligro. Ambos recogieron lo poco que habían traído consigo, y mientras Enrique tomaba la delantera, Brenda lo seguía de cerca, con los ojos al frente pero con la mente llena de pensamientos confusos. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada sonido lejano, la hacía sobresaltarse. El miedo era constante, pero había algo más que lo acompañaba, la necesidad de seguir, de no rendirse. El camino a las montañas no era largo, pero a esa hora de la madrugada, el terreno resbaladizo y la densa oscuridad les dificultaban el avance. La marcha se volvía más lenta, pero más segura, ya que evitaban los caminos principales y se mantenían alejados de cualquier posible patrullaje. Sin embargo, el cansancio empezaba a acumularse, y Brenda no podía evitar sentirse abatida. Había caminado durante horas, sin descanso, y sus fuerzas se agotaban. ¿Puedes seguir?, preguntó Enrique, al darse cuenta de que el paso de Brenda había comenzado a ser más lento. Brenda asintió con la cabeza, aunque su rostro mostraba signos de agotamiento. Aún así, no quería rendirse. No quería admitir que su cuerpo no podía continuar, y mucho menos que la guerra la había desgastado tanto. Sí, puedo seguir, respondió, apretando los dientes, y con una determinación renovada, aunque claramente debilitada por la fatiga. El silencio volvió a envolverlos mientras continuaban avanzando, con la única compañía del sonido del agua corriendo y el viento que se colaba entre los árboles. El paisaje era desolado, y la noche parecía interminable. Cada paso los alejaba más del mundo conocido, pero también los acercaba a algo que ni ellos podían imaginar. Un futuro incierto, lleno de sacrificios, pero con una leve chispa de esperanza. Finalmente, después de varias horas de caminata, llegaron a un pequeño refugio en el borde de la montaña. Un viejo cobertizo abandonado, con paredes de madera que, aunque deterioradas por el tiempo, les ofrecían algo de resguardo. La estructura era simple, pero en ese momento, era todo lo que necesitaban. Enrique se acercó a la puerta y, con cautela, la abrió. El interior era oscuro, pero parecía estar vacío. Ambos entraron y se acomodaron en lo que parecía ser un rincón seguro, al menos por esa noche. «Estamos a salvo por ahora», dijo Enrique, aunque sabía que esa seguridad era solo temporal. La guerra no daba tregua, y aunque estaban a salvo por el momento, aún quedaba mucho por enfrentar. Brenda se dejó caer al suelo, agotada. La oscuridad del refugio los envolvía, pero al menos ya no tenían que caminar. Ya no tenían que huir. Por fin, por un breve momento, podían detenerse y descansar, aunque sabían que no podían bajar la guardia. La guerra seguía, y con ella, el peso de las decisiones difíciles que tendrían que tomar en los días por venir. Este capítulo 13 aborda la huida de Enrique y Brenda a través del paisaje desolado hacia un refugio temporal en las montañas. La tensión y el miedo continúan dominando sus vidas, pero también hay momentos de esperanza y determinación. El capítulo destaca su lucha interna, la necesidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias y las decisiones difíciles que deben tomar para sobrevivir. La guerra sigue acechando, pero el refugio en las montañas les ofrece un pequeño respiro, aunque temporal. Capítulo 14. El peso de la espera. El sol comenzaba a elevarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un tono naranja que, aunque hermoso, contrastaba cruelmente con la desolación del entorno. En el refugio improvisado, Enrique y Brenda habían pasado la noche en silencio, con las sombras de la incertidumbre y el cansancio abrazándolos. La lluvia había cesado, pero la humedad del aire seguía siendo densa, y el frío calaba hasta los huesos. Los primeros rayos del amanecer apenas alcanzaban a penetrar por las rendijas del cobertizo, iluminando tenuemente las caras de los dos sobrevivientes, marcadas por el miedo, la fatiga y la desesperanza. Brenda estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en algún punto indeterminado del oscuro interior del cobertizo. El rostro de Enrique, aunque firme y decidido, no podía ocultar el peso de la situación. El peligro aún acechaba, y la huida no les había otorgado la seguridad que tanto anhelaban.
La sensación de estar a la merced de los caprichos de la guerra no les daba tregua. ¿Cuánto tiempo más crees que podremos quedarnos aquí?, preguntó Brenda, su voz rasposa y cansada, rompiendo el silencio que había reinado durante toda la madrugada. La pregunta flotaba en el aire, no solo como una interrogante práctica sobre su refugio, sino también como una reflexión sobre lo que les esperaba en el futuro. Enrique levantó la mirada hacia ella, sus ojos cansados, pero aún con una chispa de determinación. Aunque él mismo no sabía cuánto tiempo más podrían permanecer en ese lugar, tenía que encontrar una respuesta que les diera algo de esperanza. No mucho, respondió con una sinceridad que no buscaba ocultar la dureza de la situación. Debemos seguir moviéndonos pronto. Los soldados pueden estar cerca, y no podemos arriesgarnos a quedarnos atrapados aquí. Brenda asintió lentamente, pero no pudo evitar que una sensación de desesperanza se apoderara de ella. El futuro, una vez lleno de posibilidades, ahora parecía un camino oscuro e incierto. El peso de la guerra y de la huida constante los agobiaba. El miedo de ser descubiertos, el temor de que el futuro estuviera completamente fuera de su control, los mantenía en vilo. Durante un largo rato, ambos permanecieron en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. No había nada más que decir. La huida se había convertido en una rutina. Cada día que pasaba sin ser capturados era una pequeña victoria, pero la constante incertidumbre les robaba la paz. Enrique, al ver el cansancio reflejado en el rostro de Brenda, se acercó y se sentó a su lado. Tomó una de sus manos con suavidad, como si ese simple gesto pudiera transmitir algo de consuelo. Aunque las palabras seguían siendo difíciles de encontrar, el contacto físico, ese pequeño acto de humanidad, era lo que los mantenía conectados. ¿Recuerdas lo que hablamos antes de salir?, preguntó él, rompiendo el silencio. Brenda lo miró, un poco sorprendida por la pregunta. En su mente, las palabras de Enrique parecían ya lejanas, difusas, opacadas por la dura realidad que vivían. Sí, pero no sé si, Brenda comenzó, pero no pudo terminar la frase. El peso de sus propios pensamientos la detenía. El sueño de encontrar un lugar seguro, el deseo de volver a empezar, todo eso parecía tan lejano, tan improbable en ese momento. Enrique la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos, como si supiera lo que estaba sintiendo. Aún podemos hacerlo, Brenda, dijo con firmeza, aunque había una cierta duda en su voz. Tal vez no de la forma en que lo planeamos, pero aún podemos encontrar una forma de sobrevivir. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Brenda lo miró por un momento, buscando alguna chispa de certeza en sus palabras, algo que le diera la seguridad de que todavía quedaba algo por lo que luchar. Pero no encontró lo que buscaba. La guerra había arrancado demasiadas piezas de su vida como para poder ver una salida clara. ¿Y si no hay nada más que reconstruir?, preguntó ella, con la voz quebrada. La tristeza que sentía, el agotamiento emocional, todo eso comenzaba a salir a flote. ¿Y si esto es todo lo que nos queda? Las palabras de Brenda resonaron en el aire, dejando un silencio pesado entre los dos. Enrique no sabía cómo responder. ¿Qué podía decir? La realidad era que nadie sabía lo que vendría. El futuro era incierto, y la guerra había cambiado todo. Al fin, Enrique se levantó, estirándose con esfuerzo. Sabía que debía mantenerse firme, que debía ser el pilar en el que Brenda pudiera apoyarse, aunque él mismo estuviera tan perdido como ella. Vamos a descansar un poco más. Mañana retomamos el camino, dijo, intentando dar una sensación de control, aunque sabía que la calma era solo temporal. Necesitaban tiempo, necesitaban descanso, pero también necesitaban seguir adelante. El día pasó lentamente. Aunque el refugio ofrecía una sensación de seguridad, ambos sabían que no podían permanecer mucho tiempo. El mundo fuera del cobertizo continuaba girando, y la guerra no les permitía quedarse quietos. Por la tarde, Brenda se levantó, mirando el paisaje lejano a través de las pequeñas rendijas en las paredes de madera. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, y la noche se preparaba para caer nuevamente. Esa era una de las pocas certezas que les quedaba. La oscuridad siempre llegaría. Enrique, comenzó ella, con una voz más serena, pero cargada de pensamientos. Si seguimos, ¿dónde iremos? Enrique se acercó, caminando hacia ella con paso lento. La pregunta de Brenda, tan simple,
era en realidad la más profunda de todas. ¿A dónde irían? El mundo parecía estar reducido a una serie de rutas inciertas, a una huida constante sin destino claro. ¿Existía un lugar seguro en medio de tanto caos? ¿Algún rincón donde pudieran encontrar paz? No lo sé, dijo él, finalmente. Pero mientras sigamos juntos, tenemos una oportunidad. Brenda miró a Enrique, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y esperanza. Aunque las palabras no pudieran borrar el miedo ni la incertidumbre, la presencia de Enrique junto a ella era lo único que aún la mantenía conectada al mundo, lo único que la hacía sentir que quizás, solo quizás, aún quedaba algo por salvar. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. No era el silencio del miedo, sino el silencio de la aceptación. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el futuro, pero, al menos por ahora, estaban juntos. Y eso era todo lo que podían controlar. Este capítulo 14 refleja el agotamiento emocional y físico de los protagonistas mientras enfrentan la espera y la incertidumbre de lo que les depara la guerra. La tensión sigue presente, pero también lo hace la necesidad de continuar luchando por lo que queda, por la esperanza de un futuro incierto. La relación entre Enrique y Brenda sigue siendo un pilar de apoyo en medio de la adversidad, a pesar de las dudas que se ciernen sobre ellos. La espera, aunque dolorosa, también les da la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones y el rumbo de su huida. Capítulo 15. La decisión final. El amanecer, con su luz tenue, no parecía traer consigo esperanza, sino más bien un recordatorio de que el tiempo seguía su curso, imparable, sin importar lo que sucediera en el pequeño refugio de las montañas. La lluvia había cesado por completo, pero la humedad del aire y la quietud del paisaje seguían siendo una constante. El refugio improvisado donde Brenda y Enrique habían pasado la noche seguía siendo una prisión silenciosa, un lugar que les ofrecía protección temporal pero también les recordaba lo vulnerable que era su situación. Brenda despertó temprano, el sol aún bajo en el horizonte, y se levantó en silencio, como si el ruido pudiera atraer el peligro. No quería despertar a Enrique. Sabía que su agotamiento era profundo, y aunque él intentaba mantener una fachada de fortaleza, ella veía en sus ojos la misma desesperación que sentía. Los dos sabían que ese refugio no era un lugar para quedarse, que no podían seguir allí sin arriesgarse a ser encontrados por los soldados, pero no sabían a dónde ir. En el exterior, el día se estiraba lentamente. El aire fresco de la mañana cortaba como una navaja, pero el calor del sol comenzaba a suavizarlo, dando paso a una sensación algo reconfortante. Sin embargo, ese consuelo duraba poco. El peso de las decisiones que se les venía encima no cesaba. Cada paso que tomaban podría acercarlos a la libertad, pero también a la muerte. La guerra, como siempre, no hacía distinciones. Brenda se acercó a la ventana del cobertizo, observando el paisaje. Su mente parecía estar en otro lugar, en otro tiempo, cuando las decisiones eran sencillas y el futuro no estaba marcado por el miedo constante. Recordaba los días antes de la guerra, cuando todo parecía tan seguro, tan estable. Pero esos tiempos ya se habían ido, y ella no sabía si algún día podrían volver. Enrique despertó unos minutos después, sin hacer ruido, como siempre. A pesar de su cansancio, se levantó con determinación. Sabía que el tiempo ya no les pertenecía, y que debían avanzar o arriesgarse a ser descubiertos. El destino, aunque incierto, estaba siempre presente. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Brenda, su voz rasposa, como si no hubiera dormido en días. La pregunta era más que práctica, era una súplica, una necesidad de encontrar una dirección. Enrique no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa donde había dejado su mochila y comenzó a revisar los pocos suministros que les quedaban. El sonido de su respiración era profundo, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Luego se giró hacia Brenda. «Hoy decidiremos qué hacer», dijo con firmeza, pero con una leve vacilación. «No podemos quedarnos aquí más tiempo. Si queremos sobrevivir, debemos encontrar un nuevo refugio. Y quizás, tal vez haya algo más allá. Algo que aún podamos salvar». Brenda lo miró, y por un momento, el peso de las palabras de Enrique la dejó muda. La idea de un futuro, incluso uno incierto, parecía tan ajena, tan lejana. Sin embargo, el instinto de supervivencia, esa fuerza primitiva que había mantenido a ambos con vida hasta ese momento, seguía siendo su guía. No podían rendirse.
El silencio se prolongó un poco más mientras ambos procesaban lo que debían hacer. La guerra, esa sombra que los había perseguido durante tanto tiempo, seguía siendo una amenaza constante. Había pasado ya demasiado tiempo desde que su vida había cambiado para siempre, y, aunque el refugio en las montañas les ofrecía algo de calma, sabían que no podían escapar de ella por mucho más tiempo. Finalmente, Enrique tomó una decisión. «Vamos a caminar hacia el norte», dijo con determinación. «He escuchado que hay una zona más segura, en las montañas cercanas a la frontera. No es mucho, pero es un comienzo. Es la única opción que tenemos». Brenda lo miró fijamente, con una mezcla de duda y esperanza. No sabía si la zona de la que hablaba Enrique realmente ofrecía seguridad. La guerra había arrasado todo a su paso, y cada lugar que parecía ser un refugio seguro en un principio, terminaba siendo un lugar de muerte y destrucción. Aún así, la idea de continuar avanzando le daba un resquicio de esperanza. No podía quedarse atrás. «Está bien», dijo ella finalmente, con voz baja pero decidida. «Lo intentaremos». Enrique asintió, y juntos comenzaron a organizar lo poco que quedaba en el cobertizo. La mochila, los restos de comida, las pocas armas que tenían. En cuestión de minutos, ya estaban listos para partir. El sonido de sus pasos resonaba en el interior del cobertizo mientras se dirigían a la salida, pero ninguno de los dos podía evitar mirar atrás. El refugio que les había dado protección ya no era seguro, y el futuro, como siempre, estaba envuelto en incertidumbre. El día avanzaba mientras comenzaban su viaje hacia el norte. La caminata era ardua, y aunque el paisaje de las montañas les ofrecía cierta tranquilidad, la tensión seguía siendo palpable. La necesidad de seguir adelante, de llegar a un lugar seguro, les impulsaba, pero también había algo en el aire que los mantenía alerta. El peligro nunca desaparecía por completo. Siempre estaba ahí, acechando desde las sombras. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más agreste, más solitario. Los árboles que antes ofrecían un manto protector ahora parecían estar más distantes, como si el mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. El silencio se hacía más pesado, interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el crujir de las ramas bajo sus pies. En un momento dado, Enrique detuvo su marcha y miró hacia atrás, como si sintiera que algo los estaba siguiendo. Pero cuando miró, no vio nada. Solo el mismo paisaje vacío, la misma quietud de siempre. «¿Todo bien?», preguntó Brenda, al notar que Enrique se detenía. Él asintió lentamente, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. «Sí. Solo. Sentí que alguien nos observaba», respondió, aunque sabía que la paranoia era una constante en estos tiempos. El miedo hacía que incluso el aire pareciera denso, como si cada movimiento fuera un presagio de algo peor. Brenda no dijo nada, pero su rostro reflejaba la misma inquietud. La guerra había distorsionado la realidad de tal manera que ya nada podía considerarse seguro. Cada rincón, cada sombra, podía esconder un peligro, y cada sonido podía ser la señal de que la amenaza estaba cerca. Finalmente, llegaron a un pequeño claro en el bosque, un lugar donde podían descansar un momento. Se sentaron en el suelo, respirando con dificultad después de la ardua caminata. El sol ya estaba más alto en el cielo, pero el calor aún no era insoportable. «¿Y ahora?», preguntó Brenda, mirando a Enrique. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una ligera sonrisa, una que no era de alegría, sino de aceptación. «Ahora seguimos adelante, Brenda. No hay vuelta atrás», dijo él, con una determinación que resonaba en sus palabras. «Seguiremos caminando, paso a paso. Y si hay algo por lo que luchar, lo encontraremos». Brenda asintió lentamente, aunque su corazón seguía lleno de dudas. La incertidumbre de lo que les aguardaba era demasiado grande. Pero mientras estuvieran juntos, mientras pudieran seguir luchando, había algo en lo que creían, la esperanza de que, en algún lugar, aún quedaba un futuro que podían construir. Y aunque el camino fuera incierto, lo recorrerían juntos, hasta el final. Este capítulo 15 marca un punto decisivo en la historia de Brenda y Enrique. A través de las decisiones difíciles que toman, se hace evidente que la lucha por sobrevivir continúa, pero también lo hace la determinación de no rendirse. Este capítulo refleja la aceptación de lo incierto, el miedo constante y el coraje que nace en medio de la desesperación. A pesar de las dificultades,
Ambos personajes mantienen viva la esperanza de encontrar algo mejor en el futuro, aunque aún no sepan qué les deparará. Gracias por haber escuchado Brenda hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta apasionante historia llena de emoción, lucha y esperanza. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.